Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comentar una partida entre Peter Leko y Judith Polgar. El hecho de que la haya escogido no es una casualidad y se debe a muchos factores. En primer lugar, a que es una partida de dos jugadores de la escuela húngara de ajedrez y me atrevería a decir, a riesgo de equivocarme, que Peter Leko es el mejor jugador húngaro que ha existido, o por lo menos ha existido en los últimos años. Por supuesto, si me equivocase, si hubiese algún jugador que haya sido mejor que él, por lo menos en la categoría masculina, que se me corrigiese, ya que no creo tener la verdad absoluta sobre el tema. Por su parte, su rival con negras en este caso es Judith Polgar, que en todos los casos está clarísimo que ha sido la mejor jugadora, si no de la historia, por lo menos del momento en el que jugaba. Porque no tengo muy claro hasta qué punto una jugadora que ya no está en activo se puede comparar, incluso a nivel de FIDE, a jugadores de la actualidad. Ese es un tema muy complejo, debido a que hay especialistas que dicen que ha habido una inflación en el elo, hay otros especialistas que dicen que simplemente tiene que ver con que se ha incentivado mucho el ajedrez y por tanto el ajedrez en general ha mejorado. Entonces es un tema complejo, pero la mayor parte de los especialistas están de acuerdo en que Judith Polgar de alguna manera es la mejor jugadora de la historia. Bueno, esta partida, tal y como la ven en la foto que tenemos en la miniatura, fue jugada en México en 2005, concretamente en San Luis de Potosí, y enfrentó a los dos jugadores húngaros por no sé qué casualidad del destino. Yo decidí escogerla porque, bueno, tengo ahí un cabreo personal con la Taimanov, que es una variante de la siciliana con negras que vamos a ver aquí, y se dieron tantas casualidades que dije, mira, es la partida perfecta para subir. Pero bueno, vamos a empezar con ella. La partida, como habíamos dicho, empezó con una siciliana y se terminó transformando rápidamente en una defensa siciliana variante Taimanov, que se caracteriza por este dama C7 y este posterior A6. A6 es una jugada que está destinada por una parte a permitir que los caballos no puedan saltar a B5, puesto que molestarían en esa casilla, que es la natural de la dama en la siciliana, pero por otra parte suele ser útil también en caso de que el rival enroque en largo, porque por tanto nos permite B5 para intentar atacar. Pero bueno, de todas formas, Leco sigue con su plan, que es el que recomiendan en el libro de Neil MacDonald que estoy estudiando contra la Taimanov. Después de caballo F6, enroque largo, siguiendo con el plan que hemos visto toda la vida. ¿Cuál es la cuestión? Aquí el autor Neil MacDonald considera que el tratamiento de la posición es correcto por parte de Peter Leko, puesto que no hay tanto problema con la casilla G4 en esta variante al menos, ya que se han perdido demasiados tiempos de peón para estar haciendo jugadas de pieza, sino más bien aquí el problema es otro, el problema es la potencial clavada que puede ejercer el alfil desde B4, que haría de alguna forma debilitar el peón de E4. Por tanto, mientras no haya un alfil en B4, no hay prisa, digamos, en hacer la jugada de F3, ya que si por ejemplo se cambiase el caballo por el alfil de E3, seguiríamos teniendo muchos tiempos de ventaja y D7 y D6 sobre todo estarían permanentemente amenazados. Pero bueno, partiendo de esta base teórica, que es un poco lo que argumenta Neil MacDonald en el libro, empezamos con el juego de maniobras. Por supuesto, Judith Polgar, jugando con negras, hace esta jugada, que realiza la clavada previamente mencionada, y no hay otra que hacer F3. Hay que defender ese peón y evitar que la estructura quede dañada. Judith Polgar juega con caballo E7, que es correcta, puesto que amplifica la presión sobre el punto C3 y prácticamente amenaza, incluso a costa de un cambio de dama, debilitar permanentemente el enroque blanco. Se juega de E2, que es una jugada muy armónica que defiende ambos caballos y en su contraparte es cierto que hace que el alfil rey no juegue, pero bueno, también vamos a ver que en este tipo de estructuras el alfil con los peones en E6 y el peón en A6 no suele tener un lugar claro donde salir, puesto que si sale a C4 las rupturas de 5 y B5 se vuelven muy fuertes. Bueno, la ruptura de 5, porque B5 más bien es una ganancia de tiempo hacia el enroque por parte de las negras. Por tanto, creo que con buen criterio Peter Leko decide que prefiere mantener su estructura del enroque sana, pues a cambio de dejar temporalmente el alfil rey como teleoperador. Se juega B5, iniciando rápidamente el ataque por parte de Judith Polgar, que la verdad es que es una jugadora que conozco poco y más diremos sobre eso al final del vídeo, pero por el momento lo único que sé es que Judith Polgar es una jugadora de ataque, que es un poco la categorización más general que se suele hacer de los jugadores, si son jugadores de ataque, si son jugadores posicionales. Al final creo que todos los buenos jugadores son muy complejos y hay más variables a la hora de categorizarlos. Pero bueno, en este caso particular, Judith Polgar sí es una jugadora que jugó mucho con los mejores jugadores varones de su tiempo, que eso es muy importante, y bueno, y tuvo unos resultados magníficos, hasta el punto que fue creo que de 20 primeros, incluyendo hombres del mundo, una proeza que jamás había conseguido una mujer. Se juega la partida G4,
Desde luego Leco ha esperado que se hiciera B5 para poder hacer su plan y no parece que las jugadas alfil B4 y B5 coordinen muy bien, puesto que no es fácil ahora hacer B4 con ese alfil ahí. Por tanto, Polgar va a tener que entregarlo y en tal caso la casilla de 6 va a quedar muy débil. Y el alfil de 3, por supuesto, va a ganar mucho control de las casillas negras. Se juega H6, se juega torre G1, mejorando las piezas antes de iniciar cualquier tipo de ruptura. Caballo G6, que de alguna forma lo que hace es traer un caballo a la defensa para poder enrocar sin riesgo. A3, obligando al alfil a tomar una decisión. Alfil E7, trayéndolo a la defensa. Y F4, que me gusta mucho, porque generalmente los jugadores de blancas, cuando hacemos este tipo de estructura, vamos a decirle tipo ataque inglés, si no me equivoco, no, ataque 150, bueno, sí, más o menos todo este tipo de ataques que son temáticos con los peones en F3, E4 y E4, pues no consideramos esta jugada, pero teniendo en cuenta que no nos estamos colgando nada, puesto que las piezas están muy bien colocadas, pues vemos que se ejerce un control muy bueno sobre todas las casillas centrales. Y eso hace que de alguna forma el rey negro pase problemas, puesto que no está seguro en el centro, ya que cualquier ruptura puede abrir la posición y favorecer a la blanca, pero tampoco está seguro en el enroque corto, puesto que la jugada G5, aprovechando H6 como punto de ruptura, ya generaría debilidades importantes. Se juega con B4, que ahora sí es posible. Y aquí Leco está haciendo una concesión, puesto que de alguna forma se van a cambiar sus peones, pero él está preparado para ello. Él hace A por B4, alfil por B4, vemos que a costa de muchos tiempos las negras prácticamente no han conseguido nada, porque después de la jugada dama de 4 centralizan su dama, que cabe mencionar, que lo hemos mencionado bastante en este canal, que una dama centralizada, si no puede ser atacada, es muy fuerte, se está ganando un tiempo sobre el alfil de B4, y después de la jugada dama 5, rey B1, y vemos que las blancas no tienen nada. O sea, las negras no tienen nada, perdón, no tienen ningún ataque que sea claro, que consiga algo. Un ejercicio bueno para ver si un ataque puede funcionar es intentar colocar las piezas de tal manera que veamos si hay algún mate. Imaginar, o sea, mover las piezas en nuestra cabeza, colocarlas de tal forma que viéramos que hay un mate. Y aquí es muy difícil ver esa posibilidad. Lo único que se me ocurre es a lo mejor una torre en B8 y una dama en B7, pero vemos que igualmente necesitamos una cantidad de tiempos impresionantes, por no decir que es imposible para las negras lograrlo sin que te hagan nada por el camino. Bueno, de hecho, Judith Polgar hace la jugada torre B8, un poquito, pues no sé qué está intentando. Imagino que en caso de que el caballo de 2 se mueva, pues siempre tienes un alfil por C3, dama por C3, y bueno, intentar ahí atacar, porque el problema de las negras es que el caballo de C3 defiende muy bien, y en caso de que se cambie siempre va a ser sustituido por el otro. Entonces vemos que aunque el alfil de C1 no esté jugando, es una concesión que resulta favorable para las blancas, porque ganan más de lo que pierden, teniéndolo el alfil sin jugar. G5, ya rápidamente, pues iniciando el ataque, y después de caballo H5, ataca el peón de F4, se hace peón por H. Y esto tiene una doble finalidad. Por supuesto, si se capturase con peón quedaría súper debilitada. Bueno, si se capturase con peón, primero la torre de H8 estaría tocada y tendríamos torre por G6. Por tanto, no queda más que comer con torre y después de torre G5, esta torre toca la dama. La torre está muy bien ahí y aparte está tocando el caballo de H5. Cabe mencionar también, que lo hemos dicho mucho en este canal, pero no lo hemos terminado de argumentar, no es lo mismo tocar que amenazar. Amenazar es cuando una pieza está indefensa y la estamos amenazando, es decir, esa pieza tiene la obligación de cubrirse o irse. Pero tocar quiere decir que simplemente la estamos tocando, que esa pieza a lo mejor está defendida, pero de alguna forma ya estamos haciendo que las piezas tengan que estar protegiéndose las unas a las otras, porque podemos generar temas de sobrecarga con tocando las piezas enemigas. Se juega dama C7, retirando la dama de la amenaza, y caballo B5, que es una jugada fantástica, puesto que no hay otra que capturar ese caballo, ya sea con torre, ya sea con peón, y en tal caso caería el alfil de B4. Veíamos antes lo importante que era la jugada A6 en las sicilianas, precisamente para que la dama se pudiera mantener en C7. El tema es, vale, las blancas no están ganando piezas, pero esto es una combinación táctico-estratégica. La idea no es ganar pieza, la idea es entregar una pieza a cambio de llevarte una pieza que controla casillas muy importantes del tablero. Vamos a verlo. Torre por B5, torre por B5, A por B5 y A por B5. Y de repente vemos esto. Es un dolor. Que encima tenemos el alfil de casillas negras y va a ser un desastre para las negras intentar defender esas casillas con sus caballos. Por supuesto, además tenemos los peones centrales y aunque caiga ahora uno, como efectivamente pasa, no olvidemos que está la dama en C7 defendiendo ese peón, no importa, que ahora el caballo va a C3, toca el peón de B5 que va a caer, es imposible defenderlo, de repente el teleoperador de F1 perdón, juega y encima la columna F potencialmente puede ser una columna de ataque.
O sea que no está tan claro que hayas regalado un peón. Por H2 cae otro peón. Vemos ahora que las negras tienen dos peones de más, pero hay uno negro, perdón, que va a caer, más todo el ataque consecuente que le va a venir al rey. De hecho, la jugada de alfil G1, para que veamos, gana la partida sin prisioneros, porque ahora la torre no tiene más que irse, cae el peón de B5, probablemente con caballo, y bueno, van a haber problemas sobre D6, tenemos la pareja de alfiles, el punto de 7 está tocado, que está defendido ahí como se puede por el alfil de C8. Son muchos, muchos problemas para el jugador de negras y por tanto, pues todas estas desventajas a cambio de un solo peón a Polgar no le, ¿cómo decirlo? No le eran suficientes y pues decide humildemente abandonar la partida como buena jugadora que es. Pues nada, lo último que voy a decir antes de acabar este vídeo es que estoy estudiando la historia del ajedrez a través de varios libros, pero principalmente a través del Mejor de los Tiempos de Antonio Wu, de la primera parte. Y me gustaría, si pudiera ser, para no dejar en vergüenza de alguna forma a la jugadora Judith Polgar, si me pudieran decir los que son más aficionados al ajedrez, cuál es su partida favorita de Polgar, para yo echar un poco un ojo a ellas y ver si podemos subir alguna partida suya. Un saludo, estamos hablando.